música, con ganas de bailar, pero vamos a dejar el baile, la diversión a un lado y vamos a hablar, Careca, en este momento de un tema que es muy interesante, que de repente inclusive los padres perdemos la paciencia como todos, que de repente queremos hijos buenos, queremos hijos educados, queremos hijos perfectos, también obedientes, exacto, no queremos recibir ni una queja de los chicos, también comparamos mucho la crianza de hace muchos años atrás con la crianza de ahora. Mi abuela siempre decía y mami decía, es que ni un pero que valga. Ahora es tremenda explicación, los chicos tratan de que son papás y son amigos y esto puede generar algún tipo de violencia que tiene consecuencias importantes en nuestros hijos. La doctora Cecilia está con nosotros, bienvenida Cecilia Vallas, y ella viene a hablar acerca de este tema. Pero antes vamos a ver una notita. Vamos a ver. ¿Ha escuchado la frase? Con una buena paliza se le quita. Cuando un menor se porta inquieto. O a mí de una cachetada me hubieran corregido. Pues estas frases están llenas de violencia. Y es que al menos un cuarto de los adultos fueron castigados con golpes en su niñez y tienden a repetir esta conducta con sus hijos. Por eso, según UNICEF, el 44% de los menores de 5 a 17 años en Ecuador están expuestos casi siempre a castigos violentos como golpes, insultos y encierros. Pero, ¿cuáles son las consecuencias del maltrato infantil? Yani Bayona. Bueno, ahí teníamos una nota súper interesante acerca del tema. Doctora, clarísima la pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, es importante este tema. Muchos padres tienen desconocimiento de lo que es un maltrato infantil. Cuando yo estoy maltratando a mi hijo. Entonces, es importantísimo para llegar a las consecuencias entender qué es el maltrato infantil. O sea, y para eso vamos a hablar de dos tipos de maltrato. El maltrato psicológico y el maltrato físico. Entonces, tenemos que entender un poquito y diferenciarlo, ¿no? Porque hablando del maltrato físico, estamos hablando desde que tomarte fuerte, desde un manotón, pellizcarte, o sea, amarrearte. Exactamente. Entonces, ese tipo de acciones toman una consecuencia. Tenemos que pensar en frecuencia y en intensidad. O sea, ¿cuántas veces tú lo haces? Porque para que llegue a ser maltrato físico tiene que haber eso, una intensidad y una frecuencia. Claro, y no esperemos a ver sangre, pues, ¿no? O sea, el maltrato físico ya es exagerado también. Exactamente, o sea, hay muchas formas, y como usted lo decía bien, doctora, inclusive hasta en la forma en que decimos, pero ay, es que tu hermano sí puede y tú no. Entonces, de esa manera también estamos maltratándolo. Exactamente. Pero es que ya no te entra en la cabeza que eres un burro. Exactamente. Que son frases muy trilladas que pueden sonar, pero son frases muy comunes que la mamá me decía. Bájame los ojos. Bájame los ojos, cuidado, te rompo la boca, decía. Y cuidado, entonces son frases muy repetitivas, cargadas, sí, que en un momento álgido, digamos, entre papá e hijo, en ese momento a lo mejor uno no realmente entiende, pero ahora cuando se convierte en papá, sabes que de repente pierden la cordura y muchas veces lo dices, pero obviamente no lo vas a hacer realidad. Pero el problema pasa cuando hay problemas alrededor. Problemas en la familia, adicciones, familias disfuncionales, donde se da tal vez otro tipo de violencia. Exacto. Y ahí pasamos, como bien lo estás diciendo, pasamos a la violencia o al maltrato psicológico. Entonces, una vez que nosotros entendemos el maltrato físico, entonces ya hablé de ciertos ejemplos, pero hablemos del maltrato psicológico, que va acompañado y que está incluido en el maltrato físico. Porque el maltrato físico muchas veces también va con frases. Claro, no es que le pegas calladito, no es que... Claro, exacto. Vas diciéndole tantas cosas. Vas descalificando, vas diciendo frases. Vas humillando, diciendo, viste, eres un malcriado, lo hiciste mal, otra vez estás haciendo lo mismo. Y así, ¿no? Entonces, hablemos del maltrato psicológico, ¿no? Entonces, para entenderlo, podemos decir, el maltrato psicológico es frases descalificativos, comparaciones, manipulaciones, padres que están en divorcio y comienzan a discutir del dinero o de, ya sea de la parte financiera, de cómo se van a dividir las propiedades o las cosas así, y el niño está presente. Eso es un maltrato psicológico, porque de alguna manera pones en controversia ¿quién es el malo? ¿Mi papi? ¿Mi mami? Entonces eso es un tipo de maltrato y al verlos a los dos efusivos en la pelea va a generar violencia en los chicos. Exacto. Doctora, me preocupa algo. Usted me dice que el tema de decirle a los chicos es que eres un malcriado, no lo hiciste bien. Dicen que en psicología no hay que hablarles en negativo a los chicos, sino que decirles, por ejemplo, tengo un hijo de 2 años y le digo lo que hiciste no está bien, tienes que ser un niño educado, tienes que portarte bien, al amigo no le gusta que le quites el muñeco, hay que compartir. Exacto. En ese sentido, las
intervenciones tienen que ser positivas, pero lamentablemente estamos porque tengo que él reconozca que ha hecho algo malo. Exacto. Y que entonces está portando educado. Exacto. Por eso las intervenciones no tienen que ser cargadas, tenemos que analizarnos, y eso es lo que me parece maravilloso, estos espacios en donde el profesional puede explicar. A veces en desconocimiento llegan los padres a mi consultorio y me dicen, ¿por qué? ¿Qué pasa con mi hijo? O sea, ¿por qué en el colegio está pegándole al compañero? ¿O por qué está haciendo cosas que no hacía antes? Hay un cambio en él, pero resulta que estás estresada del trabajo, estás teniendo ciertos problemas a nivel familiar o consecuencias a nivel general. En la casa. Exacto. Y te descargas en tus intervenciones. Ya no dices, ya no eres esa mamá cálida, sino que eres una mamá en donde llega a juzgar, a señalar negativamente, como lo estás diciendo. Ya, ¿y cómo lo remediamos? Porque, o sea, yo tengo un niño de 2 años, pero una mamá de 8 años, que el niño no tiene hecho el deber, que llega a la casa de trabajar y que encima no ha abierto ni siquiera la mochila y se ha pasado viendo televisión y de repente llega, no se ha bañado, jugando, no ha comido, entonces entre el estrés, el cansancio y que tu hija no haya hecho absolutamente nada. Entonces tú llegas y a lo mejor llegas muy efusiva y de esa manera puedes decir muchas cosas, algunas cumplirás, otras no, pero ¿qué pasa después para remediarlo? Claro, bueno, ahí entramos a un detalle que de repente lo podemos juntar, ¿no? O sea, como podemos conectarlo. Tenemos que pensar qué tipo de mamá también tuvimos nosotros, qué tipo de padres tuvimos nosotros. Entonces, muchos padres dicen, pero yo siempre pensé, no quiero pegarle a mi hijo o no quiero ser este tipo de mamá que llega toda generadora de miedo. No quiero ser así. Inclusive ese miedo después los lleva a mentir. Exacto. Por la reacción violenta del padre hacia ellos, sí, ¿no? Entonces, llegando a tu intervención, obviamente, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Si esa mamá no quiere hacerlo, ya más reacciona o alguien le dice, la abuela, la tía, algún miembro o una amiga te dice, oye, estás siendo muy dura con tu hija, no seas así o con tu hijo. Pero ojo, reacciona. creo que a veces las abuelas también exageran. Ay, por supuesto, están protegiendo. Pero me pasa con mi mami es, pero nena, es que tú todo el día al bebé le dices que no, que ni sé qué. Le digo, mami, pero yo paso 24 horas con el niño, tú no. Es mejor la crianza antigua, como nos criaron a la mayoría y cómo están intentando criar a los jóvenes de ahora. Explicación y de darle cuentas a los hijos. Bueno, yo creo que hay que llegar a equilibrios, ¿no? O sea, yo siento, y obviamente como psicóloga siempre le voy a decir a mis padres, con los que atiendo y asesoro, voy a decirles no violencia. Porque hay muchos recursos. Tenemos que ser muy recursivos con los chicos de hoy, porque ellos están llenos de información, con un acceso inmediato a muchas cosas. Entonces tenemos que cuidar sus cabecitas y un poquito también saber jugar con la estrategia, ¿no? Pero doctora, por ejemplo, nosotros que fuimos criados prácticamente que al golpe, medio te portabas mal y te castigaban o te quitaban algo, por ahí te iban... O la famosa chancla. O por ahí te lanzaban la chancla o el látigo el cuero de vaca. Nosotros que hemos sido criados así. ¿Cómo nosotros... no nos ha ido tan mal en la vida. Y no nos ha ido tan mal. ¿Cómo nosotros reconocer que estamos criando mal a nuestros hijos? Bueno, como decía hace un ratito, hay ciertos indicadores que nos dicen que el niño está teniendo efectos negativos en nuestra intervención. Por eso hablaba de la intensidad y la frecuencia. Claro. Por eso vamos un poquito, como no es tan largo el tiempo, voy a situar las consecuencias del maltrato infantil. Explicar porque llegué a la oficina y le dije, no has hecho un deber todo, mi hijita, compréndeme, la típica de mami, tu única responsabilidad es estudiar, me decía. Entonces uno repite el mismo sermón de la mamá que en ese momento le molestaba, pero uno termina repitiendo lo mismo. Entonces, vale dar una explicación para que ellos entiendan o a los hijos no hay que darles explicaciones. En un momento no. En un momento sí tenemos que utilizar nuestra posición jerárquica. Soy tu mamá. Y dije y punto. Y no debatir, porque al debatir un poquito invalidamos nuestra autoridad y nuestra jerarquía, porque nos convertimos en ese amigo, que en un momento sí lo tenemos que hacer, pero tenemos que saber en qué momentos intervenimos. Hay cosas que no puede ser ni a medias, tiene que ser sí o no. O sea, o es blanco o es negro, no hay grises. Y yo, por ejemplo, un momento, yo le conté creo que a las chicas, ahorita me di cuenta de que los bebés, yo les decía, no se pega, no le puedes pegar a tu hermano, no le pegas a la prima, no le pegas al papá. Sin embargo, hacía algo malo y yo, bendito, tastás. Y después digo, no, pues, le estoy diciendo que no pegue y la mamá le da tastás. Exacto. Y si tú haces eso, te doy tastás. Y ahí dije, no puedo hacer eso. Sí, efectivamente, o sea, hay muchas cosas... Estamos practicando con el ejemplo. Sí, exacto, o sea, hay muchas cosas en ese sentido que podemos profundizar y encantada, como digo, estos espacios son muy importantes para los televidentes que un poquito se instruyan y prevengan no llegar al maltrato. Las consecuencias, vamos a situar 6 puntos. Las consecuencias son baja autoestima, dependencia afectiva, un poquito de inseguridad. Esas posturas, eso es una postura. La otra postura, el segundo punto de consecuencia es la agresividad o la impulsibilidad. Chicos que van a la escuela y le pegan al amigo, le arranchan y necesitan de alguna manera sacar esta
sobrecarga que tuvo en casa o que tiene en casa y obviamente comienza a hacerlo frecuentemente y son padres llamados de atención, en donde les llama al colegio y les dice, está pasando esto con su hijo, ¿qué sucede en casa? Siempre apuntan a la casa, porque obviamente el niño es consecuencia de sus padres. Bueno, como tercer punto tenemos obviamente habilidades sociales. Ataca directamente a la posición en cuanto al contacto con los otros, sus compañeros. ¿Cómo me llevo? Un poquito retraído tal vez, o con pocos amigos, algo pasa con él, ¿no? Entonces ahí también vemos un indicador. Por lo general también se convierten, como quinto punto, en un adulto maltratador. En un adulto que repite el patrón de sus padres y castiga de una mano dura, ¿no? Entonces, obviamente, en ese sentido tenemos que tomar precauciones en concientizar, si yo tuve unos padres así, no voy a repetir la historia, o sea, voy a hacer un corte ahí generacional, porque por lo general de generación a generación pasa lo mismo. Pero para eso tienes que ser muy inteligente y súper maduro también, porque a mí me ha costado y a mí una vez me dijeron, tú no puedes dar de lo que careces. Entonces, por eso es que yo también me siento a veces hasta medio impotente, medio oprimido a ser una persona que yo quisiera ser. Claro. Entonces, me llegó esa frase y siempre la tengo presente. Tú no puedes dar de lo que careces, pero tampoco te vas a agarrar de eso para siempre seguir siendo la misma persona. Claro, justificar. Ajá, justificarme. Por eso tienes que ser una persona súper madura para coger autocontrol de ti y cambiar. Evolucionar, ¿no? Evolucionar. Todos tenemos la oportunidad de evolucionar. O sea, respirar un poco y decir, a ver, conversar. Y por último, son más chiquitos, el famoso time out, que lo sientas ahí, tienes 1 minuto, 2 minutos. Así que, bueno, pues como padres es un trabajo y una actividad que aprendemos día a día, pero para eso están nuestros programas, para poder guiarnos, para aprender, porque yo también aprendo, usted aprende en casa y eso nos ayuda a ser mejores esposos, mejores hijos, mejores padres, y eso es lo que queremos. Tíos, inclusive, y mejores tíos también, por supuesto. Sí, por supuesto. Y eso es lo que queremos ser, ¿no? Cada día mejores, sacar lo mejor de nosotros. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Vamos a continuar.